que en este país haya una serie de fuerzas políticas que hayan logrado pactar para poner frenos, seguramente de una manera más limitada de la que nos gustaría a muchos, y hay que poner en valor el trabajo de la PA y del Sindicato de Inquilinos pidiendo llegar más lejos, pero que en este país se vaya a poder hacer una ley que empuje y que proteja a esa mayoría social que tiene que pagar una hipoteca o que tiene que pagar un alquiler, tiene una enorme importancia política. La segunda razón de la importancia del acuerdo de ayer es que señala que solamente hay un camino posible en términos políticos para defender a las mayorías sociales, y es un camino de acuerdo con fuerzas políticas de izquierdas. No era casual que ayer hubiera un poco habitual intercambio de elogios entre tres fuerzas políticas, entre Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu. Esa alianza es algo que preocupa a muchos sectores del poder en España, y es precisamente esa alianza la que hizo posible el gobierno de coalición y la que hizo posible incluir al PSOE en un acuerdo que no les gusta. Y la prueba de que no les gusta es que el presidente de la patronal inmobiliaria se llama Joan Clos, fue alcalde de Barcelona por el PSC y fue ministro del PSOE. Cada vez que se ha intentado romper ese bloque, los sectores no favorables a los avances sociales han logrado sus objetivos o han estado a punto de lograrlos. Con la ley Mordaza consiguieron que la gente de izquierdas acabara a tortazos y a bofetones. Era evidente que sin un acuerdo con Esquerra y con Bildu era imposible sacar adelante la ley Mordaza, y por eso el PSOE empujó para que se llevara a votación, porque sabían que esa votación se iba a perder y Marlaska dejaba de tener un problema con los jusapoles y con todos los que son partidarios de que siga existiendo una legislación que es una vergüenza para nuestro país. Con la reforma laboral, que implicó notables avances, se fue capaz de sacar adelante porque un diputado del PP se equivocó a la hora de votar. Yo creo que lo de ayer debería llevar a muchos compañeros a entender que aunque Esquerra Republicana y Bildu no sean aliados electorales, son aliados estratégicos para que en este país puedan seguir cambiando las cosas. Y los cantos de sirena mediáticos a la geografía variable son exactamente los mismos que decían a la izquierda: si al final un gobierno del PSOE con Ciudadanos no es tan malo, ¿verdad? Hoy hablamos aquí de política internacional, pero hablamos además también específicamente de geopolítica, de la guerra de Ucrania y de la OTAN. Es algo que está prohibido. Decía Susan Watkins hace algunos meses en un artículo en la Newsweek Review que se estaba viviendo una suerte de militarización mediática con respecto a determinados temas. Creo que es enormemente importante que haya una fuerza política que se atreva a decir algunas obviedades sobre lo que significa esta guerra y sobre lo que significa la OTAN, en un contexto en el que no hay ningún espacio mediático abierto para que determinadas cosas se puedan decir. Debatir sobre la guerra y sobre la OTAN es debatir sobre la posibilidad de que la democracia europea sea finalmente destruida. Todas las fuerzas políticas de la izquierda en España, y Podemos también, condenaron desde el principio una invasión rusa injustificable. Y parece que algunos
medios de comunicación se olvidaron de que los grandes aliados del ultranacionalista Putin en Europa eran la derecha y la extrema derecha. En España era Aznar el que hablaba bien de Putin. En España era Abascal el que retuiteaba a Putin. En toda Europa, las fuerzas políticas de extrema derecha veían en el autoritarismo ruso un ejemplo a seguir. Y sin embargo, ha habido muy pocas fuerzas políticas que se hayan atrevido a decir que la OTAN no es un club de fuerzas y de países democráticos, que la OTAN es un instrumento al servicio de los Estados Unidos para defender los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Hay quien dice ahora que Podemos antes no decía esto. Yo quiero leeros algo que dijimos en 2014 en el Parlamento Europeo, hablando precisamente de Ucrania. Hay un grupo de rap en mi país que tiene una canción muy graciosa que dice que vuelva la URSS. Al final parece que a la URSS nos la van a traer otra vez la OTAN, igual que nos trajo a los fundamentalistas. ¿Se acuerdan, señorías, cuando Rambo combatía con Bin Laden en Afganistán? Aquí se ha hablado de libertad y de democracia, pero esto no tiene nada que ver con la libertad y con la democracia, tiene que ver con la geopolítica. Y la pregunta que nos tenemos que plantear es si asumimos que la política exterior europea va a ser un peón en el tablero de ajedrez manejado por Estados Unidos o si vamos a tener la seriedad suficiente como para tener una política exterior propia que no ponga en riesgo a los europeos. Esto era Podemos en 2014. Respeto y entiendo a quien diga que hay temas incómodos que implican que los medios de comunicación te disparen de manera inmisericordia. Hay quien entiende que hablar ahora de la OTAN y de la guerra de Ucrania supone ponerse enfrente a todos los cañones mediáticos de los poderes económicos de aquí y de fuera. Y es verdad. Y puede sonar incluso como un planteamiento sensato a quien dice no vamos a poder convencer a la población de nuestro país de un análisis tan sofisticado y tan complejo que explique que las relaciones internacionales no es un problema de buenos y malos y que en realidad la democracia tiene un papel bastante limitado a la hora de entender la manera en la que operan y la manera en la que actúan los actores geopolíticos. Yo tengo la sensación de que todo el mundo entiende las cosas cuando se explican y sobre todo cuando se explica la verdad. Pero hay un elemento ulterior a esto. La guerra se está convirtiendo en un mecanismo de disciplinamiento que amenaza las propias bases constitutivas de los sistemas democráticos europeos. Y pondré dos ejemplos muy evidentes. En el año 2014, Podemos hizo muy explícito su apoyo a una formación hermana de Grecia, a Syriza. ¿Recordáis cómo recibieron las instituciones europeas a Syriza? ¿Recordáis la tenaza de los poderes económicos y políticos europeos para hacer fracasar el programa con el que Syriza ganó las elecciones? Comparadlo ahora con la forma en la que ha sido recibida Giorgia Meloni, no solamente por las instituciones europeas, sino también por nuestro presidente, un presidente socialdemócrata. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Mario Draghi aplauda a una primera ministra fascista? ¿Qué es lo que quiere decir que Pedro Sánchez alabe la sintonía, incluso en lo que se refiere a política contra la migración del gobierno fascista italiano? Quiere decir que en Europa se está produciendo un giro hacia la derecha básicamente dominado por los planteamientos políticos de la OTAN. El problema de eso es que la primera víctima de ese proceso puede ser la democracia.
elogiar a Giorgia Meloni una semana antes de que declare el estado de emergencia para dar poderes especiales a las fuerzas de seguridad para actuar contra personas cuyo único delito es haber tratado de huir de la miseria y de la pobreza, es el comienzo del fin de la democracia europea. Y hay quien dice, si esto es lo que piensa Podemos de Pedro Sánchez, si esto es lo que piensa Podemos de esa socialdemocracia que cierra filas con la OTAN, si eso es lo que piensa Podemos de la guerra y de la OTAN, ¿por qué no abandonáis el gobierno? Eso es lo que querrían. Porque precisamente decir ciertas cosas solamente adquieren valor cuando se dicen desde dentro del gobierno. ¿Qué importancia tiene que un dirigente de un partido político de izquierdas, de extrema izquierda o de lo que nos dé la gana diga que la OTAN está muy mal? Eso no tiene ninguna importancia. Que lo diga Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, sí tiene importancia política. Eso sí es un mensaje, que una ministra de un gobierno de la Unión Europea diga los intereses europeos los tenemos que defender los europeos y no una organización al servicio de los Estados Unidos. Y que lo diga alguien que tiene la capacidad de negociación suficiente para al día siguiente de decir esto presentar un acuerdo para la ley de vivienda. En política, la importancia de las cosas que se dicen tienen que ver con el lugar desde el que se dice. Y creo que Podemos ha sido un ejemplo de decir las cosas cuando es incómodo decirlas. Precisamente por eso, y por eso termino, volvemos a vivir algo que ya hemos vivido en los últimos años muchas veces y que inevitablemente genera un desgaste, y es como el enésimo intento de matar a Podemos y de conseguir que Podemos no exista. Porque si Podemos no existiera, ¿habría alguien con capacidad de construir un discurso que lleve a mucha gente que pudiera estar diciendo lo que Podemos dice de Europa, lo que Podemos dice de la OTAN, lo que Podemos dice de los capitalistas despiadados, lo que Podemos dice de Ferrovial, lo que Podemos dice de Juan Roig, lo que Podemos dice de Ana Rosa Quintana? Podemos dice todo lo que está prohibido decir en casi todas las televisiones y radios de este país. ¿No os habéis dado cuenta de que prácticamente no queda ni un solo tertuliano en las televisiones públicas y privadas que hable mal de la OTAN? ¿No os dais cuenta que hay un pacto corrupto en el que dice estamos dispuestos a tener izquierda aquí en este plató, pero solo a la izquierda que cierre filas con la OTAN? Es tan evidente. Si tú quieres seguir en esta tertulia, si tú quieres seguir teniendo una voz que llegue a mucha gente, estas son las reglas que tienes que cumplir. Tú no puedes decir quién es Ferreras, tú no puedes decir para quién trabaja Ana Rosa, tú no puedes decir para quién trabaja Vicente Vallés. Tú tienes que asumir que hay una serie de reglas que no se pueden romper, porque esas reglas son la condición de posibilidad de que nada cambie. Precisamente por eso quieren matar a Podemos, porque lo que ha demostrado en los últimos años es que algunas cosas sí pueden cambiar. Que es posible, que es perfectamente posible que haya una ministra que critique a la OTAN y que consiga la mejor ley de vivienda de la historia de nuestro país. Que es posible. Que era posible romper la cláusula de exclusión histórica que ninguna de las formaciones políticas de la anterior izquierda fue capaz de romper previamente, teniendo un discurso
sin concesiones en lo que respecta a lo que este partido piensa de las relaciones internacionales, piensa de los medios de comunicación o piensa de las relaciones de poder. Decían que era imposible y repitieron hasta 4 veces las elecciones generales para tratar de presionar y forzar que fuera imposible que hubiera un gobierno en este país con ministros y ministras de izquierdas. Y hoy, ni siquiera los más críticos con esta formación política se atreven a decir que el gobierno de coalición hubiera sido posible sin que existiera Podemos. Yo sé que hay mucha gente, muchos militantes muy dolidos y muy ofendidos, pero creo que esta formación política tiene que seguir defendiendo uno de sus elementos de identidad más importante, la defensa de la unidad. No siempre es sencillo, no siempre es fácil. Cuando te insultan, cuando te menosprecian, cuando todos los cañones mediáticos del poder construyen un relato ofensivo, yo entiendo la sensación de muchos compañeros y compañeras que exijan ese respeto. Pero al mismo tiempo creo que esta formación política tiene que tener altura de miras y demostrar que caminar juntos es condición de posibilidad de que cambien las cosas. Cuando la portada de un periódico y las portadas de diferentes medios de comunicación invitan a esa ruptura, están señalando básicamente el camino que les gustaría que se recorriese. Creo que tenemos que ser capaces de reivindicar lo que representa esta fuerza política para la transformación de este país, reivindicar que Podemos es condición de posibilidad para la transformación de este país y seguir tendiendo la mano a pesar de los insultos, de los ninguneos y de los desprecios, porque hay algo mucho más importante que la dignidad de toda esta militancia: poder seguir transformando este país y tratar de frenar, a pesar de las dificultades, un proceso de involución democrática en Europa que tiene mucho que ver con la dinámica del régimen de guerra y con el peso creciente de la OTAN en las decisiones políticas del continente. Gracias. Por responder a la pregunta que decía Idoia, hay algo aparentemente muy sencillo, pero que en realidad es lo más complicado a nivel político. Incluso lo más complicado para la izquierda en momentos como este. Lo más subversivo en este momento, la actitud más radicalmente democrática, lo que saca de sus casillas al poder y a sus brazos mediáticos y culturales, es simplemente decir la verdad, que alguien diga la verdad. Os voy a leer, para concluir, unos párrafos a propósito de esto de Susan Watkins en la New Left Review. Tras la Guerra Fría, el impulso político y hegemónico de la OTAN se hizo evidente. La consideración de Moscú como su objetivo devino más residual. En principio, la liberalización de Rusia debería haberla homologado para su inclusión en el hogar común europeo, pero la potencia rusa no era un Estado-nación convencional. El país más extenso del mundo, dotado con una población que es el doble a la alemana, empequeñecía al resto de países de la Unión Europea, mientras que su capacidad nuclear sobrepasaba ampliamente la detentada por Francia y Gran Bretaña. Por otro lado, la perspectiva de una Europa unida y soberana implicaba el riesgo de marginación de Washington. Tras el colapso del comunismo, la amenaza desde el este que había justificado el poder de mando estadounidense sobre el continente europeo desapareció, mientras emergía la posibilidad de que Europa occidental tejiese relaciones independientes con su mitad oriental, así como la opción de que Alemania, de nuevo poderosa, reordenase la región de acuerdo con sus propios designios, como Kohl comenzaría a hacer inmediatamente en Yugoslavia. El mantenimiento de la hegemonía estratégica estadounidense sobre Berlín
explica en parte la expansión de la OTAN desde 1990 por parte de Washington, que incorporó primero a la República Democrática Alemana y después a los estados del Grupo de Visegrado, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría, a los estados bálticos y a los países bálticos. Para Estados Unidos, dominar y dirigir Europa todavía significaba dividirla contra Rusia, tarea en la que encontró entre los antiguos miembros subyugados por el Pacto de Varsovia sus más entusiastas reclutas. Bruselas también admitiría a estos países en la Unión Europea, pero ello no solo suponía un proceso más lento y más caro, sino que, crucialmente, no incluía a los Estados Unidos. La OTAN era un vehículo para extender el poder estadounidense en Europa mediante la creación de un corredor de potencias atlantistas entre Alemania y Rusia. Alemania, 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 Alemania. Ahora os voy a leer algo que dijo hace muy poco Oskar Lafontaine. Fue el presidente del SPD, el equivalente al PSOE en Alemania. A Borrell, cuando compitió en las primarias contra Almunia, le llamaban el Oskar Lafontaine español. Este señor dijo hace poco: nuestro aliado más importante ha llevado a cabo un ataque terrorista contra nuestra infraestructura, pero los cobardes de la política y los medios de comunicación se escabullen y callan. ¿Es posible que los Estados Unidos hayan participado directa o indirectamente en un atentado contra infraestructuras estratégicas del país económicamente más importante de la Unión Europea, que se llama Alemania? ¿Por qué no se habla de eso en ningún medio de comunicación? ¿Por qué no hay ninguna tertulia en la que se discuta de la posibilidad de que nuestro aliado haya podido participar en un atentado contra infraestructuras estratégicas de Alemania, que implicarían básicamente que los alemanes ahora le tienen que comprar el gas a Estados Unidos al triple de precio, y que la subordinación en términos de política energética del principal motor económico de la Unión, cuyo principal socio comercial es China, todavía dependa de los Estados Unidos? Simplemente sugerir la verdad es lo más subversivo que se puede hacer para defender la democracia en Europa. Muchísimas gracias. Pues aquí lo dejamos y todos nos vemos ahora en el meeting fuera. Espero que podamos respirar un poquito mejor aquí dentro. Muchísimas gracias.